Muchos creen que han visto perros poderosos, pero lo que estás a punto de presenciar desafía toda lógica biológica. Por un lado, el rayo de Anatolia, un espectro capaz de derribar lobos por puro impacto. Por el otro, el tanque del Cáucaso, una fortaleza con una armadura de pelo y una mandíbula que no conoce el perdón. ¿Puede la agilidad extrema de Sivas contra la densidad ósea de las montañas rusas? No estamos aquí para cuentos de hadas. Vamos a analizar la mecánica del ataque, la presión de mordida de 743 PSI y la psicología de un guerrero que nació para morir defendiendo lo suyo. Si buscas un video de mascotas, vete ahora. Si buscas la verdad cruda sobre los molosos más letales del planeta, quédate hasta el final. ¿Estás listo? Empezamos. Para entender al Kangal, primero hay que entender el silencio de las estepas de Anatolia. No estamos hablando de un perro de criadero moderno, sino de un superviviente que viajó con los pueblos turcos nómadas desde el corazón de Asia Central. Imaginen por un momento la presión selectiva de aquel viaje. Miles de kilómetros de terreno hostil, donde solo el más fuerte, el más apto y el más equilibrado podía seguir el ritmo de las caravanas. Aquellos perros no solo protegían el ganado, eran el escudo de una nación entera en movimiento. Y eso forjó un temperamento que hoy, siglos después, sigue intacto en su ADN. Lo que a mí más me fascina, y es algo que los estudios cinológicos subrayan, es cómo el Kangal logró una uniformidad casi perfecta en una región tan vasta como Sivas. Mientras en otras partes del mundo las razas se mezclaban y perdían su esencia, el Kangal se mantuvo aislado en las montañas de Turquía oriental. Este aislamiento no fue casualidad, fue una simbiosis perfecta con la oveja Akaraman. El perro necesitaba ser invisible para el lobo y confiable para el pastor, y esa máscara negra sobre un cuerpo color arena no es estética, es camuflaje estratégico puro. Desde un punto de vista técnico, observen la constitución física que dictan los estándares oficiales. Un cuerpo rectangular, un 10 a 12% más largo que alto. Esto no es un detalle menor. Esta estructura le otorga al Kangal una palanca de movimiento y una estabilidad en el choque que pocos molosos poseen. En mi opinión, lo que lo hace el rayo de Anatolia no es solo su velocidad punta, sino su capacidad de recuperación y su resistencia a los cambios térmicos brutales del desierto y la montaña. Es una máquina biomecánica diseñada para el patrullaje de largo alcance. Pero cuidado, que su apariencia tranquila no los engañe. El estándar de la FCI es muy claro al describir su comportamiento: independiente, inteligente y orgulloso. No es un perro que espera órdenes sentado. Es un estratega que toma decisiones por sí mismo cuando el pastor duerme. He analizado cientos de registros e informes de campo y siempre llego a la misma conclusión. El Kangal no es agresivo por naturaleza, es vigilante por deber. Es esa distancia crítica con los extraños lo que lo convierte en un guardián de élite, alguien que analiza antes de ejecutar. Muchos aficionados se pierden en discusiones sobre el tamaño, pero la verdadera magia del Kangal está en su cráneo. Con un hocico que representa entre el 40 y 44% de la longitud total de la cabeza, el Kangal posee una mandíbula optimizada para el agarre de presión. No necesita un hocico excesivamente largo que debilite la estructura ósea, ni uno demasiado corto que limite la respiración. Es el equilibrio perfecto. Cuando ves a un ejemplar de 60 kilos moverse con la gracia de un felino y la línea de su cabeza nivelada al andar,
entiendes que estás ante siglos de perfeccionamiento genético funcional. Sin embargo, hay una sombra que planea sobre este legado. En un mundo que busca la espectacularidad, se están olvidando las bases de la funcionalidad. El cangal real, el de las montañas, no es una atracción de circo para peleas. Es un patrimonio vivo de Turquía que debe ser respetado por lo que es, un protector de vida. Si perdemos ese equilibrio entre su mente analítica y su poder físico, estaremos destruyendo una de las obras maestras de la cinofilia mundial. Pero, ¿qué sucede cuando este estratega turco se encuentra con un muro de fuerza inamovible? Porque si el cangal es el rayo que golpea y se retira, su próximo rival es el trueno que hace temblar la tierra. Prepárate, porque ahora cruzaremos la frontera hacia las montañas rusas para diseccionar al tanque de guerra que no retrocede ante nada. Para entender la naturaleza del pastor del Cáucaso, debemos abandonar las llanuras cálidas y subir a las cumbres heladas de la cordillera que le da nombre. No estamos ante un perro de pastoreo convencional, sino ante un moloso de montaña cuya selección genética fue dictada por la brutalidad del entorno y la necesidad de enfrentar depredadores que harían temblar a cualquier otra raza. En estas regiones, donde el invierno no perdona, el Cáucaso se convirtió en una extensión de la montaña misma, una muralla de pelaje y músculo diseñada para ser el primer y último baluarte de defensa de las comunidades aisladas. Lo que la historia técnica nos revela es un proceso de selección fascinante que se divide en dos grandes etapas. Primero, siglos de trabajo rústico protegiendo rebaños contra el oso pardo y el lobo gris del Cáucaso, lo que forjó su resistencia legendaria. Pero luego, durante el siglo XX, la Unión Soviética puso sus ojos en este gigante. Los criaderos estatales, como la famosa Estrella Roja, transformaron a este guardián tribal en una herramienta de Estado, refinando su carácter para la vigilancia de fronteras y centros de alta seguridad, donde la duda no era una opción y la lealtad al territorio era absoluta. Desde un punto de vista biomecánico, el estándar oficial del Cáucaso describe un tanque biológico. A diferencia de la estructura rectilínea y atlética del cangal, el Cáucaso presenta una osamenta masiva y una musculatura densa, casi pesada. Su pelaje doble, que puede soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, no es solo protección térmica, es una armadura física. En un combate, esta capa de pelo denso y piel suelta hace que las mordidas de un adversario rara vez alcancen órganos vitales, permitiéndole absorber castigo mientras lanza un contraataque devastador con su masa corporal. El temperamento del Cáucaso es lo que yo llamo psicología de frontera. Mientras que el cangal es un estratega que mantiene la distancia, el Cáucaso tiene un umbral de reacción mucho más corto. Su instinto territorial es tan profundo que no percibe el mundo como un lugar para explorar, sino como una zona de seguridad que debe ser defendida a toda costa. Es un perro de una seriedad feroz, con una desconfianza natural hacia lo desconocido que ha sido grabada en su ADN, tras generaciones de vigilar los pasos de montaña contra intrusos y bestias salvajes. Si analizamos su cabeza, vemos la diferencia filosófica con el guerrero turco. El cráneo del Cáucaso es ancho, con pómulos muy desarrollados y un stop bien marcado, lo que le da esa apariencia de oso. Su poder de parada no viene solo de la mandíbula, sino del impacto de su peso total. Es un perro que no necesita perseguir. Él espera, y cuando decide actuar,
lo hace con una explosividad que desafía su gran tamaño. Es la fuerza inamovible de la cinofilia, un guardián que no negocia ni retrocede, incluso ante la muerte. Hoy en día, el pastor del Cáucaso es visto con temor por muchos, pero para el estudioso es una obra maestra de la supervivencia extrema. Es el resultado de un pacto antiguo entre el hombre y el perro en uno de los climas más hostiles de la Tierra. Sin embargo, cuando ponemos a este titán de las nieves frente al rayo de las estepas turcas, estamos comparando dos formas opuestas de entender la protección: la fuerza bruta contra la agilidad táctica. La pregunta ahora no es quién es más fuerte, sino qué sucede cuando el arma definitiva de Rusia se encuentra con la perfección milenaria de Turquía. Para entender lo que sucede cuando estos dos titanes se encuentran, debemos dejar de lado los mitos y observar la física pura. El Kangal no es un luchador de trinchera, es un atleta de impacto. Su estrategia milenaria consiste en la velocidad de aproximación y el golpe de pecho. Imaginen 60 kilos de músculo lanzados a 40 kilómetros por hora contra un intruso. Ese impacto inicial está diseñado para desorientar y derribar a un lobo antes de que éste pueda siquiera reaccionar, utilizando su estructura rectangular y sus patas largas como palancas de fuerza cinética. Sin embargo, el pastor del Cáucaso es la antítesis de la movilidad. Si el Kangal es el misil, el Cáucaso es el búnker. Su centro de gravedad es más bajo y su densidad ósea es significativamente mayor. Cuando recibe un impacto, su masa corporal y su cuello masivo actúan como amortiguadores biológicos. Mientras el Kangal busca el golpe y repliegue, el Cáucaso busca el anclaje y destrucción. Es una fuerza inamovible que no necesita velocidad, porque su poder reside en la presión estática y en una resistencia estructural que pocos animales en la Tierra poseen. Un detalle que a menudo se ignora en los estudios cinológicos es la diferencia en la mecánica de la mordida. El Kangal, con su hocico más refinado y proporcional, posee una de las presiones de mordida más altas registradas, llegando a los 743 psi. Su mordida de tijera es quirúrgica, diseñada para incapacitar rápidamente. Pero aquí es donde la armadura del Cáucaso entra en juego. Su piel suelta y su densa capa de pelo doble funcionan como un escudo de Kevlar natural. Una mordida que sería fatal para otro perro. En el Cáucaso, a menudo solo alcanza capas de grasa y pelaje, permitiéndole seguir luchando. Desde mi perspectiva técnica, la agilidad del Kangal es su mayor arma, pero también su mayor riesgo. En campo abierto, el perro turco es imbatible. Puede flanquear y agotar a su oponente con una inteligencia táctica superior. Pero en un espacio reducido, donde la agilidad se pierde, la ventaja se inclina hacia el gigante ruso. La explosividad de corto alcance del Cáucaso es devastadora. No necesita correr 100 metros para generar potencia. Su fuerza emana de unos cuartos traseros macizos que lo impulsan como un resorte de acero desde una posición estática. Analizando la biomecánica del cuello, vemos dos filosofías defensivas. El Kangal utiliza una melena de pelo corto, pero una piel extremadamente elástica que le permite girar la cabeza, incluso si es atrapado. Una característica vital para zafarse de un depredador. El Cáucaso, por el contrario, presenta una protección de juba similar a la de un león. Este exceso de pelo no es solo estético. Protege la yugular y la tráquea de los ataques frontales, convirtiendo la zona más vulnerable del perro en una zona de máxima resistencia física.
Es fascinante observar cómo el temperamento dicta la ejecución de estas habilidades físicas. El cangal es un perro de umbral alto, lo que significa que analiza la amenaza y elige el momento preciso para el impacto masivo. El cáucaso es de umbral bajo y reacción explosiva. Ante el contacto, su respuesta es inmediata y total. Es un choque entre la elegancia funcional de Anatolia y la brutalidad pragmática de las montañas rusas. Uno confía en que no lo toquen, el otro confía en que nadie sobreviva a tocarlo. Al final del día, la pregunta de quién ganaría carece de sentido si no entendemos el contexto. En las estepas abiertas, la resistencia y la velocidad del cangal desgastarían al pesado Cáucaso. En un paso de montaña estrecho, el Cáucaso sería una pared infranqueable para el cangal. Estamos presenciando el duelo definitivo entre la esgrima cinológica y el martillo pilón. Pero hay un factor que todavía no hemos analizado y que podría cambiarlo todo: el nivel de inteligencia y la capacidad de aprendizaje bajo estrés de estos dos guerreros legendarios. Llegamos al punto donde los mitos mueren y la realidad se impone. La pregunta que siempre inunda mis redes es: ¿cuál es el perro más fuerte? Mi respuesta técnica es que la fuerza sin control no sirve de nada. Si hablamos de potencia bruta, de esa capacidad de mover masas y resistir presiones, el Cáucaso es un muro de hormigón. Pero si hablamos de fuerza dinámica, de esa potencia explosiva que recorre distancias y golpea como un mazo, el cangal es el rey. No caigan en el error de medir a estos perros solo por su peso en la báscula. Un guerrero se mide por su capacidad de terminar el trabajo, y ambos son maestros en disciplinas opuestas. Hablemos de la mordida, ese número que todos aman citar, los 743 PSI del cangal. Es superior a la del Cáucaso. En los papeles sí, el cangal tiene una presión de cierre más alta y técnica. Pero atención, porque el Cáucaso tiene una boca mucho más ancha y masiva, lo que le permite un agarre destructivo que no necesita ser tan quirúrgico. Mientras el cangal muerde para neutralizar un punto específico, el Cáucaso muerde para triturar lo que tiene enfrente. Es el duelo entre un bisturí de acero y una prensa hidráulica. Ambos cumplen su función de defensa de manera letal. Otro mito común es sobre la pelaje y la resistencia. Muchos creen que el cangal sufre en el frío, pero su piel elástica y su subpelo de invierno lo hacen extremadamente resistente. Sin embargo, en un combate de desgaste bajo la nieve, el Cáucaso juega de local. Su pelaje no es solo para el frío, es una ventaja táctica que frustra los ataques del oponente. El cangal, por su parte, brilla en el calor extremo de las estepas, donde el denso pelaje del ruso sería su propia tumba por golpe de calor. La naturaleza no comete errores. Cada uno es el emperador de su propio clima. En cuanto a la función de trabajo, aquí es donde mi opinión personal se vuelve firme. El cangal es un perro de patrullaje, un guardián de largo alcance que necesita libertad y espacio. Meter a un cangal en un patio pequeño es como poner un motor de Ferrari en un carrito de golf. Lo vas a arruinar. El Cáucaso, por su parte, es un centinela de perímetro. Su instinto territorial es tan severo que puede vigilar una propiedad con una intensidad que el cangal, más analítico y nómada, a veces no tiene. Uno vigila el horizonte, el otro vigila la puerta. Muchos me preguntan por las cruzas modernas, esos cáucals o mezclas experimentales. Sinceramente, desde mi perspectiva como estudioso,
Me parece un error intentar mejorar lo que la naturaleza ya perfeccionó durante 1000 años. Cuando cruzas la agilidad táctica del turco con la pesadez del ruso, a menudo terminas con un perro que pierde las virtudes de ambos. La belleza de la cinofilia funcional es entender que el Kangal es perfecto en Sivas y el Cáucaso es inalcanzable en las montañas rusas. No busquen un híbrido mágico, busquen el perro que se adapte a su realidad. Mi veredicto de la naturaleza es simple. No existe el mejor perro del mundo. Existe el perro adecuado para el escenario adecuado. Si vives en una estepa abierta con lobos veloces, el Kangal es tu seguro de vida. Si tu territorio es una montaña cerrada o una propiedad que requiere una defensa inamovible, el Cáucaso es tu fortaleza. En mi opinión personal, lo que más admiro del Kangal es su inteligencia emocional y su nobleza, mientras que del Cáucaso respeto ese carácter inquebrantable que no conoce la palabra rendición. Para cerrar este dossier, quiero dejarles una reflexión. Estos perros no son juguetes ni extensiones del ego de nadie. Son el resultado de pactos milenarios de supervivencia. Respetar al Kangal y al pastor del Cáucaso es entender que su poder viene de su historia, no de un video de YouTube. Así que, la próxima vez que alguien les pregunte quién ganaría en una pelea, díganle la verdad. Ganamos nosotros por tener la oportunidad de convivir con tales leyendas. Yo soy el profesor Ortega. Y esto ha sido una disección técnica de los molosos más grandes del planeta.